Bueno. Se trata de determinar eso. ¿De acuerdo? Sabemos ya cómo vamos a utilizar la cuenta de pérdidas y ganancias, típicamente contable del proyecto, como instrumento para calcular los fondos generados. Hemos visto 3 vías, todas tienen sus ventajas y sus inconvenientes, ¿de acuerdo? Y muchas veces, pues, no tenemos todos los datos muy sistematizados, bueno, pues una vía u otra nos puede más o menos... vale. Y hemos visto también los fondos absorbidos. ¿Qué llaman los fondos absorbidos? Os recuerdo, inmovilizados más fondo de maniobra, es decir, circulantes netos del proyecto. Bueno, ahora, siguiente paso, ¿sí? Pero ¿cuándo se van a generar los fondos? ¿Y cuándo se van a absorber los fondos? Hay que colocar todo eso en un calendario. Entonces, típicamente, nuestro instrumento de trabajo en este punto va a ser la hoja de cálculo. Entonces, estamos estudiando el proyecto, decía, desde la óptica económica. Y el proyecto nace cuando ponemos el primer euro encima de la mesa. Eso es lo que llamamos el momento cero. Es el pistoletazo de salida del proyecto. Insisto, desde la óptica económica. ¿De acuerdo? Porque el proyecto se ha podido venir hablando de hilo tempore, ¿vale? Pero estamos en el momento, tomamos la decisión, ¿bien? ¿Y cuándo se va a producir el primer movimiento de fondos? Eso es lo que llamamos el momento cero, ¿de acuerdo? Muy bien. Pongamos que estamos ante un proyecto típico y eso supone unos terrenos. La adquisición de unos terrenos. Bueno, pues por el importe que corresponda pondremos la cantidad en el momento cero. Que el proyecto exige levantar naves. Pues ponemos naves. Y entonces vamos a poner, pongamos que son 2 años, lo ponemos por ahí. Porque este enfoque del análisis de proyectos hace una simplificación del comportamiento del proyecto. Supone que el proyecto, de alguna manera, se comporta con un stop and go, on go stop. O sea, desembolso fondos, no hago nada, no desembolso más fondos, vuelvo a desembolsar fondos. Es decir, que el desembolso de fondos o el movimiento de fondos en el proyecto no es un continuo en el tiempo, sino que se producen en determinados momentos concretos del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un primer movimiento de fondos, momento cero. ¿De acuerdo? Suponemos que transcurre un año, eso es lo que suponemos, porque vamos a trabajar el proyecto año a año y que al final de ese primer año tenemos otro movimiento de fondos. Pongamos que es por naves. Final del primer año y como las naves llevan 2 años, pues ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? En definitiva, lo que estamos haciendo es todos los movimientos de fondos que se producen a lo largo del año, empujarlos a principio de año o traerlos a principio de año. ¿De acuerdo? Es decir, lo que vamos a hacer es vamos a trabajar una sistemática que nos va a permitir, además, trabajar en un aparato matemático discreto y no continuo. ¿Vale? Suponemos que se mueve por intervalos. ¿De acuerdo? O sea, en este momento, luego no pasa nada, ese intervalo queda vacío y al final del intervalo vuelve a haber otro movimiento de fondos. Es decir, pero eso no deja de ser, digamos, una distorsión del comportamiento real del proyecto. Sí, pero estamos hablando no de una sistemática, una metodología para gestionar día a día el proyecto, sino de una sistemática para, como os decía antes, ver el proyecto a vista de pájaro, los grandes números del proyecto y decir, ¿interesa o no interesa este proyecto? ¿De acuerdo? Entonces, pues simplificamos también un poco el movimiento del proyecto. Naves. Pongamos que el proyecto requiere instalaciones fabriles, maquinaria. Vamos a simplificar. Maquinaria. Que las máquinas se empiezan a incorporar aquí y ya vamos calendarizando 4, así, hasta lo que vamos a llamar N, que es el último movimiento de fondos que vamos a considerar en el proyecto. ¿De acuerdo?